a grabar. Ok, entonces ahora tenemos este azufre correcto. Sacamos el 16, viene de la tabla periódica, número atómico. 16 es porque 16 más neutrones es igual a 32 y es neutro, entonces electrones es igual a protones. Este litio 7, este 7 indica cuál isótopo es. Nos indica que la suma de protones y neutrones es igual a 7 y no indica nada de la carga, entonces la cantidad de protones y electrones es igual. En este ejemplo inventado, tenemos el hierro 26 entre paréntesis en números romanos 2. Entonces, hierro 26 indica el número de masa, es la suma de la cantidad de protones y neutrones. Este en paréntesis nos indica que hay una carga positiva 2 o 2 positiva. ¿Okay? Entonces, por ser el hierro de la tabla periódica, puedo sacar que hay 26 protones. Muy bien hecho, María Jesús. Si es con carga 2 positivo, tenemos 2 electrones menos para que haya un exceso de protones. Entonces, súper bien, solo 24 electrones. Y para que la suma de protones y neutrones es igual a 56, necesitamos 30 neutrones. Perfecto. ¿Ok? Aquí queremos el símbolo químico completo con los superíndices y subíndices de los isótopos de boro con número de masa 7, 10, 11. Muy bien, tenemos el símbolo de boro es B. 7, 10 y 11 son los superíndices. Y el boro tiene número atómico 5. ¿Dónde vamos a escribir el 5? Abajo a la izquierda. Ajá, abajo izquierdo. Entonces, es 5 cada vez igual. Y listo. Excelente. Ok, ahora tenemos un elemento con 53 protones, 74 neutrones y queremos saber cuántos electrones hay cuando tiene carga negativa. Ok, la información más importante es 53 protones. Yo saco mi tabla periódica, yo encuentro el yodo, tiene número atómico 53. Entonces, el yodo tiene símbolo I, 53, la parte inferior. Si hay 74 neutrones, la suma de esos dos nos da el número de masa. Entonces, 53 más 74 es 127. Y si hay una carga 1 negativo o menos 1, yo puedo escribir como superíndice a mano derecha la carga 1 negativo. Y en este caso, para tener carga 1 negativo, es porque hay un electrón más que la cantidad de protones. Entonces, si hay 53 protones, voy a agregar un electrón para tener 54 electrones y darme la carga negativa. ¿Okay? Excelente. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. Digamos, cuando entonces está trabajando con isótopos, digamos, el isótopo lo nombra con respecto a la masa atómica, ¿verdad? O sea, digamos, por ejemplo, en el litio 7, o sea, el litio 7 es por la masa atómica, ¿verdad? Correcto, es por el número atómico, es por la masa atómico. Ok, listo, gracias. Con gusto. La realidad es que aquí, por ejemplo, cuando tenemos el super y el subíndice, es un poco redundante porque ya con el símbolo B sabemos que es boro y sabemos que boro siempre, siempre, siempre va a tener 5 protones. Entonces, es un poco redundante y por eso frecuentemente se escribe el símbolo con solo el superíndice para indicar cuál isótopo es. O si queremos escribirlo en un nombre, es el litio guión y el número de masa. Ok, aquí tenemos otra práctica. Ustedes van a completar el cuadro con la cantidad correcta de partículas subatómicas de cada especie. Entonces, esa es una especie. Podemos notar que tiene carga. Yo quiero saber cuántos protones, neutrones y electrones hay. Si sabemos cuántos protones, neutrones y electrones hay, quiero saber la especie. Si sabemos la cantidad de protones,
y sabemos este superíndice y este carga, yo quiero saber cuál es el subíndice, cuál es el símbolo, cuántos neutrones y cuántos electrones hay. Sabemos que es neutro y sabemos que el número de masa es 56. Y sabemos que hay 26 electrones. Entonces, ¿cuántos protones, neutrones hay? Ok, súper bien. Entonces, el subíndice aquí siempre es la cantidad de protones. Vemos que hay un electrón en exceso, por eso tiene la carga 1 negativo. Entonces, 35 más 1 es 36 electrones. Y 80 menos 35 nos da la cantidad de neutrones, que es 45. Aquí, 20 protones, buscamos en la tabla periódica el átomo que tiene un 20 arriba de su símbolo, y ese nos da el calcio. Si hay 21 neutrones, la suma de esos dos nos da 41 para su número de masa, y podemos ver que hay 2 electrones menos que la cantidad de protones, y por lo tanto es una carga positiva, 2 positivo. 7 protones indica que es nitrógeno, y el subíndice 7. Tiene 7 más 7 nos da 14, entonces hay 7 neutrones. Y podemos ver que hay una carga menos 3, entonces debemos tener 3 electrones adicionales a la cantidad de protones. Entonces 7 más 3 nos da 10 electrones. ¿Okay? Cuando tenemos una especie neutro, la cantidad de electrones y protones es igual. Entonces, si es neutro con 26 electrones, hay 26 protones. Si hay 26 protones, es el hierro. Y debemos agregar aquí. Ese es el hierro, Fe. Fe viene del nombre en latín, el ferro o ferros. Y en el subíndice podemos poner 26. Y por ser neutro, no tenemos que escribir nada de carga. Excelente. Profe, una pregunta. Dígame. En ese del hierro se podría decir que es el isótopo 4 de él. Digamos, en el último ejemplo. Ok. No, es el isótopo 26. Es hierro 26. Es porque tenía Hierro 56. 4 neutrones más que protones, por eso le preguntaba. No, no se preocupe por la relación entre la cantidad de protones y neutrones. A este nivel de curso no hay que como pensar en la relación entre protones y neutrones. Es importante, pero hay que avanzarse más en la química para saber por qué. Está bien, gracias. Ok, entonces, tenemos una masa atómica promedio, que es el A sub R de un elemento. Sabemos que en la tabla periódica encontramos el número atómico arriba del símbolo. Ese indica la cantidad de protones. Frecuentemente la tabla periódica también va a incluir una masa atómica promedio. Y nosotros ahora lo vamos a calcular para el magnesio. Sabemos que hay 3 isótopos de magnesio comunes, que cada uno tiene una masa en Dalton. Podemos notar que aunque el número de masa es 24, la masa es 23.99. El isótopo de magnesio 25 tiene una masa de 24,99. ¿Sí? Y el isótopo 26 de magnesio tiene una masa de 25.98. Cada isótopo tiene un porcentaje de abundancia. Es decir, si yo tengo 100 gramos de magnesio, yo espero que 79 gramos son de magnesio 24, 10 gramos son de magnesio 25 y 11 gramos son de magnesio 26. ¿Ok? Si yo tenía 100 gramos. Ups. Lo que voy a hacer para el cálculo, para hacer mi vida un poco más fácil en el cálculo, es voy a convertir este
a un decimal. Entonces, voy a decir que voy a imaginar que hay 1 gramo de magnesio. Entonces yo tengo 0,79 gramos de magnesio 24, 0,10 y 0,11 de cada uno de esos. ¿Ok? Y este lo voy a multiplicar por la masa de cada uno. Entonces, la contribución a la masa atómica promedia es el 0,79 por 23.99. Y aquí es el 0,10 por 24,99. Y aquí es el el 1,11 por 25,98. Si alguien tiene una calculadora para ayudarme a hacer esas multiplicaciones un poco más rápido. Yo voy a empezar a partir del fondo. Alguien puede ayudarme a partir Profe, del... la primera yo tengo que es 18.9521. Excelente. Voy a dejarlo como 95. ¿Ok? La segunda sería 2,399. Bueno, 300. Voy a Creo dejarlo. que es 499. 299. Perdón, ¿cuál era la tercera? 2.499. No, la tercera no, profe. Estoy mal entonces. Está bien. Profe, creo que la tercera es 2,86. Gracias. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer la suma de todo este. Y ese nos da 24,21. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. ¿Ok? Es la masa atómica promedio. ¿Ok? ¿Está bien? Ese es un promedio ponderado. Ese es el mismo sistema que yo voy a utilizar para calcular su nota final en el curso. ¿Ok? Donde la masa en Daltons, ese es su promedio en los exámenes. Y el como 79 es la ponderación de los exámenes, por ejemplo. Pero en vez de un porcentaje, se escribe como un decimal. ¿Preguntas? Profe, a mí me enseñaron a calcular eso de manera muy distinta. ¿Ok? ¿Qué hizo usted? Bueno, a mí lo que me enseñaron era que era número de isótopos por número de abundancia sobre 100 más los otros números de isótopos en lo mismo. Y eso me da una más en promedio. Así fue como me enseñaron a mí. Entonces, voy a ver si escuché bien. Porcentaje de abundancia sobre 100. Muy bien. Eso es lo que acabamos de hacer en la cuarta columna. ¿Y qué hizo después? No, es número de isótopo. O sea, el isótopo aquí sería manganesio 24 por número de abundancia sobre 100. Ah, ok. Este. Exacto.
bueno, supongo que en este caso, en vez del el 24, puede utilizar el 23.99. ¿Está bien? Mm, Ah, bueno. Bueno, Pero en dado, sí no es tan- dado que tenemos pero- más cifras si solo tenemos 2 cifras significativas, está bien. Es 24. Pero si tenemos 4 cifras significativas, estamos con 23.99. ¿Está bien? Y a este usted hizo la suma con lo demás, ¿verdad? Ajá. Ok. Si usted ponga este en su calculadora, le va a dar la misma respuesta. ¿Ok? Porque aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado el 79 entre 100 es igual a este. ¿Sí? Entonces aquí está nuestro entre 100. ¿Ok? Y después lo multiplicamos por la masa. Y después hacemos la suma. Este método, este modo de organizarse va a funcionar. Y este también va a funcionar. Usted haga lo que es más fácil para usted. Pero es la misma cosa. Solo una organización un poco diferente. Profe, Ujú. en el caso, bueno, digamos, como todos los, digamos, como todas las masas ahí están con 4 cifras significativas, entonces, digamos, la masa promedio deberíamos dárselas con 4 cifras significativas, ¿verdad? Ay, sí, perdón. No estaba poniendo mucha atención a este. Gracias por recordarme. Ok, este era No, 790, 10,0 y 11,0. Entonces, sí, cuando hacemos la multiplicación, solo debemos tener 3 cifras significativas. Entonces, el como 95, este solo va a tener 3. Entonces, vamos a 19,0. Este solo se quita este. Y este va a 2 como... Oh, no, ese tiene 3, perdón. Ok, entonces ahora cuando hacemos la suma, tomando en cuenta las cifras invertidas, tenemos... $24,26 para nuestra respuesta final. ¿Ok? ok, sí, no, es que, digamos, a mí, en Con la solo, calculadora, sí, perdón, y con solo una, entonces será 24,3. sí, Algo eso era así. lo que le iba a preguntar. Ajá, ese Pero, es como 3. Listo. Gracias por poner más atención. Muy bien hecho. Para que seguimos todas las reglas de redondeo y cifras significativas. ¿Ok? Súper bien. Ok, ahora tenemos básicamente muy parecido, pero al revés, como la otro lado de la información. Tenemos la abundancia relativa de los isótopos. Sabemos cuál es el número atómico. Sabemos cuál es la masa atómica relativa del cloro. Y sabemos que aproximadamente 100% de los átomos de cloro se distribuyen entre 2 isótopos, el cloro 37 y el cloro 35. Vamos a calcular la abundancia relativa de los dos, asumiendo que las masas atómicas son de 37 y 35 daltons respectivamente. Entonces, solo vamos a tener 2 cifras significativas. ¿Ok? Entonces, necesitamos
traducir toda esa información verbal o escrita en palabras a matemática. Entonces, sabemos que por el porcentaje de abundancia de este isótopo más 35 por su porcentaje de abundancia es igual a 35,453. ¿Ok? Y esos son la abundancia relativa. De cada isótopo. Y también sabemos que X más Y es igual a 1. Entonces, básicamente voy a decir, es 100%. Y cuando trabajamos, es como la abundancia relativa de cada isótopo entre 100. Entonces, así se hace la suma a 1. Y lo que tenemos es un sistema de 2 ecuaciones con 2 variables. Ya solo estamos en un curso de álgebra, de matemática. ¿Okay? Entonces, podemos hacer con sustitución o con eliminación. ¿Qué prefieren ustedes? Sustitución, profe. Sustitución. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la sustitución para que Y es igual a 1 menos X, por ejemplo. Entonces, si yo escribo 37X más 35 por, aquí yo voy a poner 1 menos X, en vez de escribir Y. Ese es igual a 35,453. ¿Ok? Voy a distribuir. Entonces, 35 menos 35X es igual a 35,453. Voy a combinar esos dos y voy a combinar esos dos. Entonces, voy a tener 2X es igual a 0,453. Tomo un momentito para que ustedes estén de acuerdo. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, X es igual a la mitad. ¿Qué es? 0,23. Gracias. Ok, entonces sabemos que X es 0,23. Entonces, Y es igual a 1 menos 0,23. Wow. Perdón. Ok, 23. Entonces, Y es igual a 0,77. Entonces, con este sabemos que
Y corresponde a isótopo 35. Entonces estamos 75. No, 77% de cloro 35 y 23% de cloro 37. ¿Preguntas aquí? No, profe. ¿Eh? Profe, Voy a continuar. ¿Sí? no sé, en el caso de que tengan más isótopos, por ejemplo, que sean 3 isótopos, Ajá, ajá. En ¿qué otra este caso, ecuación? ajá, el matemática es mucho más complicado y no vamos a ver este en el curso. Entonces, para el examen y para las prácticas, vamos a limitarnos a ejemplos de elementos que casi o, aproximadamente solo tiene 2 isótopos. Ok, listo. Con mucho gusto. Ok, aquí tenemos una práctica, pero otra vez estamos un poco, tengo que andar más rápido, entonces ustedes pueden hacer esto en casa y la respuesta está en el solucionario. Ok, los iones, ya hemos visto que los iones están formados por tener más o menos electrones que la cantidad de protones. El sodio, cuando tiene su carga positiva, es por tener solo 10 electrones para balancear la carga de 11 protones. El cloro, cuando tiene el ion cloruro, tiene 18 electrones para balancear la carga de 17 protones y por lo tanto tiene una carga negativa. En otro capítulo vamos a estudiar cómo la formación de un ion afecta el radio de la partícula, que en general la formación de un cation hace que el radio disminuye. Literalmente hay menos sustancia, entonces ocupa menos espacio. Y cuando agregamos un electrón, hay más sustancia, entonces ocupa más espacio. Voy a ampliar más la explicación a este cambio de radio cuando llegamos a otro capítulo. ¿Ok? Entonces, cuando es neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Cuando hay más electrones, tenemos una carga atómica negativa, que es un anión. Cuando hay menos electrones, es una carga atómica positiva, que es un cation. ¿Okay? El átomo tiene mayor radio de su cation y el anión tiene mayor radio que su átomo neutro. ¿Okay? Cuando tenemos un cation y un anión, hay una atracción electrostática. Sabemos de los imanes que las cargas opuestas atraen y es parecido aquí con los cationes y aniones. Las cargas opuestas atraen y las cargas iguales repelen. ¿Okay? Hay muchos patrones en la tabla periódica. Aquí vamos a notar unos que son muy importantes. Los alcalinos tienen la tendencia, formar una carga 1 positivo. Ahí pueden ver que aquí hay esos alcalinos. Cuando forman un cation, es con carga positiva, 1. Los alcalinoterrios, cuando forman un cation, es 2 positivo. Los halógenos, cuando forman un anión, es 1 negativo. ¿Ok? Los gases nobles, podemos notar que ellos frecuentemente no forman compuestos, entonces es poco común encontrar un cation o un anión. Se llaman gases nobles porque como los nobles de los reyes y reinas no tienen interés en interactuar con otros elementos. ¿Okay? Podemos notar, entonces,
menos 1 y aquí 2 posiciones, menos 2. 3 posiciones a la izquierda, menos 3. 4 posiciones a la izquierda, menos 4. Pero ya estamos en un área en que hay más flexibilidad. Eso es por ser los metales. Vamos a ver que todo eso en verde se llaman los metales. Y los metales tienden a formar cationes. En el centro se llaman los metales de transición. Y esos típicamente pueden formar varios cationes, varios cargas. ¿Ok? Vamos a estudiar esos más en el futuro. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra tendencia de carga. Siempre hay casos extremos en que otra cosa puede ocurrir, pero para empezar, ese es muy útil. Y los no metales que se encuentran aquí en azul, ellos forman aniones en general. Hay 7 elementos diatómicos. Es muy fácil aprender cuáles son porque forman ese número 7 en la tabla periódica. Nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Esos son los 6 elementos. El hidrógeno también. El hidrógeno, vamos a ver, es un bicho raro. Es un no metal, pero se encuentra a este lado donde se encuentran todos los demás metales. Es un elemento diatómico, pero es muy lejos de esos otros elementos diatómicos. Hay varios elementos poliatómicos. Para nosotros vamos a enfocarnos más en el fósforo y el azufre. Cuando se llama diatómicos, es decir, que cuando se encuentran neutros, siempre forman un enlace con otro elemento idéntico. Entonces, no vamos a tener el cloro neutro con solo un átomo. Siempre es el cloro diatómico. Diatómico se indica con ese subíndice 2. Indica que hay 2 átomos de cloro. Para los poliatómicos, el fósforo forma unidades con 4 átomos y el azufre neutro forma unidades de 8 átomos. ¿Okay? Entonces, HNOFCl, neutro, monoatómico, no existen en este curso. ¿Okay? Siempre hay condiciones muy extremas que pueden tener cosas raras, pero en este curso, por favor, no escribir esos elementos, esos 7 elementos diatómicos, neutros, pero monoatómicos. Jamás. ¿Ok? Esos elementos dipoliatómicos ustedes van a memorizar y en este curso siempre se encuentran así cuando son puros y neutros. ¿Okay? Cuando forman compuestos se encuentran en cualquier proporción. Por ejemplo, el oxígeno es diatómico cuando es neutro, pero sabemos que en el agua se encuentra un solo átomo de oxígeno. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No, profe, todo claro. Super. Ok, ¿cómo vamos a comunicar cuando hay un compuesto? Entonces, tenemos varias formas de comunicación. La fórmula molecular es lo más densa. Hidrógeno, agua, amoníaco contiene 3 átomos de hidrógeno por cada un átomo de nitrógeno y el metano tiene 4 átomos de hidrógeno por cada un átomo de carbono. Tenemos una fórmula estructural. Este es muy útil porque utilizamos este guión para indicar un enlace químico entre 2 átomos. Por ejemplo, el agua tiene el oxígeno y el oxígeno tiene un enlace químico al hidrógeno y un enlace químico al otro hidrógeno. Con el amoníaco tenemos el nitrógeno al centro con un enlace químico a cada hidrógeno y el metano tiene el carbono en el centro con un enlace químico a cada hidrógeno. Entonces, la fórmula estructural es muy importante para brindarnos esta información. El modelo de esferas y barras nos brinda la información de cuál es la identidad
del elemento por el color y tamaño de la esfera y también nos brinda la información de cuál es el enlace entre dos átomos. Aquí tenemos el agua, pero el modelo de esferas y bares también nos brinda información de la estructura en 3 dimensiones o la geometría de la molécula en 3 dimensiones. Por ejemplo, el agua no es lineal como se ve en la forma estructural. De verdad se encuentra doblado o angular aquí. Y el amoníaco no tiene esta forma, sino algo que es como un pirámide. ¿Okay? Y el metano en 3 dimensiones se encuentra con esta forma que es un tetraédrica. Y el modelo espacial es lo más parecido a la realidad, pero a veces es difícil ver todos los átomos porque se llena el espacio con las nubes de electrones. ¿Okay? También no podemos determinar si es un enlace sencillo o doble o triple. Vamos a hablar más del tipo de enlace en otro capítulo. ¿Okay? Compuestos moleculares están hechos por enlaces covalentes entre no metales. Podemos notar en cada uno de esos ejemplos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, cada uno de esos elementos es un no metal. Cuando tenemos compuestos hechos solamente por no metales, es una molécula. ¿Okay? Y la suma de la carga total de la molécula típicamente es neutra. ¿Okay? Entonces, la forma molecular es fácil de escribir y ocupa poco espacio. La fórmula estructural y modelo de esferas y bares muestra el número y tipo de enlace. La modelo de esferas y bares y modelo espacial muestra la geometría molecular, incluyendo los ángulos de enlace, la posición y orientación en espacio y el tipo de enlace, bueno, en el caso del modelo de esferas y bares. Debo borrar para el modelo espacial. ¿Okay? Entonces, aquí, modelo espacial tiene su ventaja de ser más realista, pero es difícil ver todos los átomos de una vez. Típicamente utilizamos el modelo espacial en una computadora donde puede manipular la estructura molecular para verlo de muchos ángulos. Ok. La fórmula molecular es la forma real de la estructura. Se utiliza con las moléculas, obviamente. También hay una fórmula empírica que nos da la proporción más sencilla de los elementos. Está utilizado como un paso de identificar una sustancia nueva, porque hay muchos experimentos que solo nos da la fórmula empírica, es decir, la proporción de hidrógenos a nitrógenos, pero no nos indica cuánto se encuentra en cada unidad, en cada molécula. ¿Okay? También la fórmula empírica está utilizado para los compuestos iónicos. Un compuesto iónico está formado entre un metal y un no metal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos convertir la fórmula molecular de N2H4, la fórmula empírica es NH2. Es como simplificar una fracción. H2O2 es el peróxido de hidrógeno. Ese simplifica a HO. Podemos ver que la fórmula empírica pierde información en comparación a la fórmula molecular. Por esta razón, solo está utilizado como un paso para identificar una sustancia nueva. Aquí tenemos un azúcar, puede ser la glucosa, C6, 6 átomos de carbono por cada 12 átomos de hidrógeno, por cada 6 átomos de oxígeno. Simplifica a CH2O. Es un carbohidrato porque contiene carbono y cierta proporción de agua, carbohidrato. Cloruro de sodio ya es un compuesto iónico, entonces ya está escrito como su fórmula empírica.
otro compuesto tiene 5 iones de calcio, 3 iones de fosfato y un ion de hidróxido. Y este no se puede simplificar. Ajá. ¿Tenemos una pregunta? Ok, aparentemente no. Ok, ahora vamos a formar unos compuestos iónicos. Nuestro primer ejemplo es el cloruro de sodio. El compuesto iónico está formado por un no metal que resulta en un anión y un metal que forma un catión. Entonces tenemos el sodio que pierde un electrón literalmente en una reacción entre sodio y cloro. Un electrón del sodio pasa al cloro. Entonces, en este caso, el sodio resulta en una carga positiva. El cloro resulta en una carga negativa, por lo tanto se llama cloruro. Y ya con las cargas opuestas hay una atracción electrostática. Por lo tanto, ellos van a formar un cristal de sal si se encuentra en el estado físico. ¿Okay? Entonces, en este cristal de sal podemos ver que tiene un red cristalino que es muy ordenado y regular. Tenemos un modelo de esferas y varas y un modelo llenando el espacio también. Otra vez, el modelo de esferas y varas tiene la ventaja que podemos ver el interior de la estructura. ¿Okay? Si tenemos cristales de sal de mesa bajo magnificación, literalmente tiene una geometría basada en la red cristalina al nivel atómico. ¿Okay? Es muy interesante. Entonces, la sal de mesa que ustedes tienen en su casa está hecho por cloruro de sodio. Iones de cloruro, iones de sodio. ¿Okay? Por curiosidad, y si alguien quiere explicar algo de en su tarea número 3, hay la Cueva de los Cristales de México. ¿Ok? Y ese se encuentra en una mina, en un volcán. Y aquí pueden ver las personas. Ups. Y los cristales son enormes. Son cristales de selenito que está hecho por el sulfato de calcio hidratado con 2 moléculas de agua. ¿Okay? Esos cristales se han medido hasta 12 metros de longitud, 4 metros de diámetro y 55 toneladas. Entonces, ese es algo muy lindo si ustedes quieren explicarlo más en su infográfica de tarea 3. Ok, ahora continuamos con los números de oxidación, también conocido como estados de oxidación. Hay unas reglas. La primera regla es cuando se encuentra un átomo en su forma elemental. En este caso es neutro, su número de oxidación es 0. Unos ejemplos incluyen el carbono y el fósforo. Neutro. Cuando tenemos un ion monoatómico, el número de oxidación, también conocido como estado de oxidación, es igual a su carga. Por ejemplo, potasio con positivo 1 tiene un número de oxidación de +1. El azufre con carga 2 negativo tiene un número de oxidación igual a -2. Muy sencillo. Tercera circunstancia, la regla en compuestos es que su posición en la tabla periódica y los otros elementos en el compuesto van a determinar su estado de oxidación. Vamos a hacer unos ejemplos. Típicamente encontramos esos estados de oxidación para los elementos, pero cuando formamos un compuesto es posible que se encuentren unos estados de oxidación un poco diferentes. ¿Okay? Hay una prioridad de estado de oxidación. El flúor o fluoruro
Siempre, siempre, siempre si tiene carga es -1. Segunda prioridad son los alcalinos que van a tener su estado de oxidación +1 y los alcalinoterrios con su estado de oxidación +2. Número 3 en prioridad es el oxígeno. El oxígeno va a tener un estado de oxidación de -2, excepto si hay un alcalino que quiere forzarlo a tener otro estado de oxidación, o el fluoruro va a forzarlo a tener otro estado de oxidación. Típicamente el hidrógeno es +1, pero también puede ser -1. Entonces voy a agregar aquí. Ups. Okay. Y otra que puedo poner, bueno, por ejemplo, los halógenos, cloruro, bromuro y yoduro, esperamos que sean -1 por su posición en la tabla periódica. Okay. Entonces, vamos a hacer un ejemplo del uso de prioridad de estado de oxidación. Hidrógeno es +1, excepto en compuestos binarios con metales. Por ejemplo, LiH, litio, es un alcalino. Se encuentra segundo en la lista de prioridades. Entonces, el litio es +1. Por lo tanto, el hidrógeno tiene que formar el hidruro que tiene carga -1. Igual para el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. En esos casos, el hidrógeno tiene carga -1. ¿Okay? El oxígeno tiene el número de oxidación -2, excepto cuando forma el ion peróxido, que es el O2, 2 negativo. En este caso, el 2 negativo está dividido entre los dos átomos de oxígeno. Entonces, cada uno tiene un estado de oxidación de -1. El superóxido es el O2 negativo. La carga -1 está dividido entre los dos átomos de oxígeno. Entonces, cada átomo de oxígeno tiene número de oxidación negativo 1/2. ¿Okay? Y hay compuestos con el flúor o fluoruro, por ejemplo, el O2F2. En este caso, es un caso muy extremo. F2 es 2 fluoruros, cada fluoruro con carga -1 o estado de oxidación -1. Para que sea neutro, entonces el oxígeno debe tener estado de oxidación +1. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos combinación con oxígeno, aunque típicamente esperamos que el cloro, bromo y yodo van a tener carga -1 por su posición en la tabla periódica, el oxígeno se encuentra a una posición de mayor prioridad. Entonces, el oxígeno manda y va a forzar que el cloro, bromo y yodo tienen un estado de oxidación positivo. Okay. En combinación con el oxígeno, nitrógeno y el azufre, esos pueden tener estados de oxidación positivos también. El oxígeno manda porque se encuentra en mayor prioridad. Entonces, el oxígeno en esos ejemplos sabemos que es -2. Y este va a mandar, por ejemplo, el primer compuesto aquí, el nitrato, NO3-. Si los 3 oxígenos, cada uno con estado de oxidación -2. El nitrógeno debe tener estado de oxidación de +5 para que +5 -6 nos da una carga total de -1.
SO3, 2 negativo, es el sulfito. O3 indica que hay 3 átomos de oxígeno. Cada oxígeno tiene estado de oxidación -2. 3 por -2 es -6, pero la carga total es solo 2 negativo, entonces el azufre tiene estado de oxidación de +4 o positivo 4. Vamos a hacer unas prácticas de más ejemplos. Okay. No, perdón, ya hemos pasado el tiempo de la clase. Esta práctica ustedes pueden hacer en casa, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. A usted y a Ok, usted. profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.